Veamos un poco ahora difracción de rayos X de monocristales. Para esto normalmente se utiliza el método de Laue. Fue un físico alemán, premio Nobel por trabajar en el desarrollo de la cristalografía de rayos X, desarrolló mucho la parte teórica y la parte experimental también. En el método de Laue se hace incidir un haz de rayos X sobre la muestra sólida, los planos cristalinos difractan en diferentes direcciones y la radiación difractada se detecta o se detectaba en la época del agua con una placa fotográfica y eran todos, por ejemplo acá, puntos de difracción. La radiación acá no tiene que ser monocromática. Si estamos haciendo incidir rayos X sobre un solo cristal, los diferentes planos cristalinos, como está acá esquematizado, difractan en diferentes direcciones y por lo tanto lo que vamos a registrar en la placa son diferentes puntos. Este ángulo de acá es el ángulo 2θ, el ángulo de difracción. Si la muestra es policristalina, es una muestrita en polvo, lo que sucede es que se obtienen conos de difracción y también se pueden conocer los ángulos de difracción porque sería el ángulo 2θ es el que corresponde acá a este cono, por ejemplo, o el ángulo de acá sería otro ángulo de difracción 2θ. Así es como se verían las placas fotográficas cuando tenemos un monocristal. Acá le estamos viendo de frente. El haz de rayos X es como que vendría perpendicular a esta placa fotográfica, es la que genera la señal más intensa acá en el centro. Y entonces desde el centro hacia cada punto podemos medir sin ningún problema cuál es el ángulo de difracción. Cada punto corresponde a la difracción de un plano cristalino diferente. Si la muestra es en polvo, entonces en lugar de ver un patrón a 100 puntos, se ven estos círculos que corresponden a los conos de difracción que tenemos aquí. Obviamente, el equipamiento ahora que trabaja con monocristales y con el método del agua ya no usa más placas fotográficas, tienen principalmente detectores para registrar todo este tipo de cosas. Patrones similares vamos a ver cuando veamos microscopía electrónica de transmisión principalmente, porque un haz de electrones también puede ser difractado por las muestras sólidas. Se pueden generar patrones de difracción de este tipo y con un microscopio electrónico se puede conocer la estructura cristalina también del material que estamos observando microscópicamente. Miren cómo trabaja un equipo ahora, ya les había mencionado algo, se toma un cristal, se lo monta sobre una punta y el equipo lo que hace es rotarlo en todas las direcciones e ir registrando para cada dirección sería un patrón de los que ya habíamos visto recién con el objeto de obtener la máxima información posible. Y acá, a modo de ejemplo, tienen un video de los patrones que va registrando el equipo para cada una de las orientaciones que va teniendo el cristal. Miren la cantidad de información que puede llegar a obtenerse por la cantidad de patrones de difracción que está registrando el equipo. La difracción de rayos X utilizando el método del Laue con monocristales es el método más preciso y más utilizado para determinar estructuras moleculares. Yo todavía no les dije nada, pero los que en realidad difractan los rayos X son los electrones. Un átomo que tiene muchos electrones difracta más que un átomo que tiene menos electrones. Entonces, a partir de todos estos datos, a partir de cristal, se obtienen estos patrones de difracción y ahora todo con software se pueden construir mapas de densidades electrónicas. Una vez conocido el mapa de densidades electrónicas, también con software se puede construir la estructura de la molécula, el modelo atómico de la molécula. Esto es lo que se utiliza para la estructura de proteínas y para las estructuras de moléculas más pequeñas. Con celdas unidad de muchísimos átomos, por ejemplo con proteínas, los mapas de densidad electrónica no se pueden resolver a detalle atómico.
pero con celdas unidades con menos de 100 átomos se llegan a resoluciones atómicas. Cada átomo puede discernirse como una zona de alta densidad electrónica y por lo tanto se sabe la posición espacial de cada átomo y de ahí se construye la estructura de la molécula. Hacer esto no es tarea fácil, hay gente que está especializada en esto y se dedica exclusivamente casi a determinar la estructura de diferentes moléculas. Hay algunos grupos en Argentina, hay pocos equipos que puedan hacer esto en Argentina, hay otros grupos también y equipos en el mundo. Si uno cree que sintetizó una nueva molécula y la logró cristalizar, tiene que generar un monocristal y enviar a estos grupos de investigación para que hagan los estudios y determinen la estructura molecular. Si todo funciona bien, por ejemplo, se pueden determinar estructuras para moléculas pequeñas. Acá vamos a ver, déjenme ir a ver la celda unidad. Fíjense, la celda unidad que correspondería a esta molécula es un complejo de cobalto con un ligando L, una molécula de agua y es un perclorato, tiene 2 aniones perclorato. Los percloratos seguro que son esos tetraédricos que están ahí dando vuelta, y toda la otra parte es la molécula. El cobalto estaría ahí en posiciones octaédricas. Fíjense que con esta técnica se puede determinar perfectamente la posición, la ubicación en el espacio de cada uno de los átomos que forman esa molécula. Y se lo puede determinar con muchísima precisión. Una vez determinada la estructura, ya se pueden diferenciar cada átomo, el carbono 5, el carbono 4, el oxígeno 2, el cobalto 1, oxígeno 4, etc. Y entonces uno conoce absolutamente todo de la estructura en 3 dimensiones de la molécula. Por ejemplo, acá tenemos un listado de distancias de enlace que se puede obtener con este tipo de estudios. Por ejemplo, distancia de enlace cobalto 1, nitrógeno 1. Cobalto 1, déjenme buscar nitrógeno 1, la distancia es 1,963 Armstrong y recién tenemos incertidumbre en la quinta cifra significativa. Fíjense con qué precisión puede determinar las posiciones atómicas. Acá cobalto 2, nitrógeno 8, 1,966 y 8 tenemos incertidumbre también en la quinta cifra significativa. Y también obviamente podemos conocer los ángulos de enlace: oxígeno 2, cobalto 1, nitrógeno 4, oxígeno 2, cobalto 1, nitrógeno 4. Este ángulo de enlace acá, oxígeno 2, cobalto 1, nitrógeno 4, es 90,4 grados y tenemos incertidumbre en la cuarta cifra significativa. También se puede utilizar para proteínas. No se puede llegar a una resolución perfectamente atómica, pero se puede obtener las estructuras de proteína. Prácticamente todas las estructuras de proteínas que se conocen se han obtenido por difracción de rayos X, habiendo generado monocristales de proteína. Eso es otra ciencia también, cristalizar moléculas de proteína, pero una vez que se cristalizan la molécula se puede hacer este estudio para obtener el mapa de densidades electrónicas y luego pasar a la estructura de la molécula. Bueno, de este tema hay pocos especialistas en el país, pocos en el mundo. Como les dije, no es mi especialidad. Yo solo les quiero contar un poco de las potencialidades que tiene la técnica. Y por último, a modo anecdótico, para hacer un poco de historia, la estructura del ADN se resolvió por medio de difracción de rayos X. Y este es el patrón de difracción que analizaron Watson y Crick para resolver la estructura del ADN. No nos vamos a meter mucho en esto, pero, por ejemplo, un patrón con forma de X es característico de una hélice. Esa forma de X que ven ahí. Las formas de diamante indican moléculas largas y extendidas. Acá un diamantito, otro diamantito. Esta forma de acá indican moléculas largas. Espacios regulares revelan distancia entre estructuras repetitivas. Acá que aparezcan esos que regularmente vayan apareciendo puntos de difracción, indica entonces que hay estructuras repetitivas, que serían las bases del ADN, y algunas zonas que no se encuentran o que no aparecen indican interferencia de la
segunda hélice. Por ejemplo, ahí donde tendría que aparecer un punto o acá, indican interferencia. Es una interferencia destructiva, vendría a ser algo así como una ausencia sistemática. Y acá tenemos el mismo patrón de difracción comparado con la estructura esquemática de la molécula de ADN. Esta distancia acá, este patrón repetitivo que estamos viendo acá, yo me equivoqué, que yo les dije que con eso se podían sacar las distancias entre las bases del ADN. No, esta distancia acá permite calcular el valor de D. D es igual a 3,1 Armstrong, que es la distancia entre las diferentes bases del ADN. De este patrón repetitivo aquí se puede sacar la distancia L, que es esta distancia más grande de 34 Armstrong y que es la distancia que le toma a la molécula en dar la vuelta entera, en girar los 360 grados. Fíjense cómo a partir de un patrón tan pequeño esta gente ha podido deducir, obviamente con otra información adicional, pero lo que terminó de definir la estructura del ADN es este patrón de difracción de rayos X. Para que vean ustedes la importancia de la difracción de rayos X en determinar la estructura de las moléculas. Acá hay un gráfico obtenido de diferentes bases de datos y estos serían las moléculas que se van descubriendo año a año y que se va reportando su estructura molecular y estructura 3D por esta metodología. Hasta 2016 se conocía la estructura por cristalografía de aproximadamente 1 millón de moléculas y se están describiendo unas 50.000 nuevas estructuras por año utilizando esta técnica. Si quieren ver, acá les dejo información de diferentes páginas web de estas bases de datos donde van apareciendo continuamente reportes sobre la estructura de nuevas moléculas y pueden ver las estructuras obtenidas por cristalografía de todas las moléculas que se conocen hasta el momento. Por último, me queda un listado para mostrarle todos los premios Nobel que hubo desde 1914 con temas referidos a difracción de rayos X y cristalografía de rayos X. Los primeros fueron los de Laue y Bragg y después aparecieron muchos otros, principalmente trabajando con moléculas biológicas. Por ejemplo, acá en 1962 está Watson y está Crick, que obtuvieron el premio Nobel por dilucidar la estructura del ADN con esta molécula. Más adelante, en el 64, Dorothy Hodgkin determinó la estructura del colesterol, vitamina B12, penicilina, insulina y todos los que vienen acá son gente que ha hecho principalmente cristalografía de proteínas, enzimas, sitios activos en moléculas, etc. Con esto hemos terminado entonces la parte de difracción de rayos X y cristalografía.